aquí están algunas de las adaptaciones terribles, decentes y superiores que se me vienen a la mente. Terribles. Yo, Robot. Empezamos con una de las obras de ciencia ficción más representativas del autor Isaac Asimov, obra que se basa en las 3 leyes de la robótica, leyes fundamentales para que los robots se propagaran hasta casi cada hogar del mundo en un futuro cercano. Ahora el problema aquí es que la novela icónica es una colección de historias cortas en las cuales estas leyes son llevadas al límite, es decir, las historias ponen estas leyes en duda, testeando hasta qué punto pueden cumplirse, forzando situaciones en las que las leyes pueden interpretarse de forma ambigua. En la película se les olvidó esta temática y fueron por la clásica historia de la inteligencia artificial que se pasa de lista, usando como excusa las 3 leyes, pero aún así es muy mal trabajada. La película intenta por momentos tocar temas más profundos, pero todo termina en un clímax hollywoodense de acción que solo toma prestado el título de la obra de Asimov. Aunque me gustó que apareciera la doctora Calvo. Y llegamos a la parte aburrida del video. Ghost in the Shell, un manga amado por muchos en todo el mundo, tiene su adaptación americana con Scarlett Johansson como la mayor Motoko Kusanagi. Una historia que explora el existencialismo, pero olviden eso, porque no hay nada de eso aquí. La típica película que es estilo sobre sustancia, que se esfuerza tanto en copiar escenas exactas de la película animada que se olvidó de captar la esencia de la obra original, o de la misma película animada que trata de emular, siendo que lo único que añade es una bonita fotografía y subtramas que no ayudan en nada. En resumen, no capta la esencia de la obra, lo que añade no funciona, y lo que sí rescata de la obra original es una calca de la película animada. Si quiero usar el maldito tema. Soy Leyenda. Entramos en la sección de adaptaciones decentes, aunque un nombre más correcto sería películas que me gustan, pero no podría decir que son buenas adaptaciones o buenas películas. Soy Leyenda nos cuenta la historia de Robert Neville, el último hombre sobre la Tierra tras una misteriosa enfermedad que barrió con la humanidad. Pero aun siendo el último hombre en la Tierra, no está solo, siendo que muchos humanos se han convertido en criaturas similares a vampiros y están al acecho de Neville. Aunque la película me gustó, no ignoro sus conveniencias para la trama y clichés. Puedo mencionar puntualmente dónde fracasa como adaptación. En el momento en que nos muestran que hay más supervivientes humanos, entonces la película pasa a ser algo comercial con un final tal vez más esperanzador que la obra original, pero aún así no es mi fin. ¿Quién te puso ahí, Fred? Para ser sincero, vi la película antes de leer el cómic y me gustó. Se sentía diferente a una película de superhéroes común. Pero luego leí el cómic. El ciego ya podía ver. Lo que vi fue una idealización de los personajes de Alan Moore por parte del director Zack Snyder, cuando la intención original de la obra apunta a la deconstrucción del género de los superhéroes. Aún me gusta la película, pero como adaptación, aún con lo fiel que pueda parecer, se queda corta. ¿Alguien más amó esta referencia? Superiores. Ghost in the Shell. Otra vez. Ya les dije, es la buena. La película animada de Ghost in the Shell adapta el manga y va un paso más allá. Es decir, el manga es bueno, pero la actitud de la mayor me parecía alienígena por momentos, cuando manejaba un humor que parecía no cuadrar con la temática de la historia. Pues olviden eso. En esta película animada eso fue cambiado, y nomás por un tono serio en todo momento, cambio acertado y la eliminación de las partes densas del manga hacen de la película un goce completo, no solo por su calidad de animación, sino porque la historia es llevada de mejor manera, cosa que su contraparte americana intentó pero no logró. ¿A dónde irá la recién nacida? La red es infinita. Blade Runner. Ya habíamos hablado un poco de Blade Runner en nuestra reseña del libro, pero la película es una de las pocas veces en las que los cambios son los acertados. La adaptación reinventa la historia de la novela, pero no pierde la esencia. No por completo, hermano. Aunque no es fiel completamente al libro, es una excelente película. Sería del gusto del mismo Philip K. Dick, aun con los pocos fragmentos que alcanzó a ver antes de morir. Una película que recomiendo mucho, y aunque no me terminó de gustar y tiene aún menos que ver con el libro, también recomiendo su continuación, Blade Runner 2049. Definitivamente Blade Runner es una película que sobrepasa al libro. Y eso sería todo. Antes de terminar, quería agradecer al canal Pancito en Café por la idea y por invitarme a hacer este video. Vean su versión, es mucho más completa. Si por alguna razón no se han suscrito a su canal, pues deberían.
encontrarán links a su video y su canal en la descripción. Así que conmigo nos vemos en otra adaptación.